Ya, ahora sí. Ya, les voy a compartir la pantalla de lo que vamos a conversar hoy. Es un tema que ustedes ya lo conocen, pero vamos a hacer más énfasis en la parte práctica. ¿Ya? Y vamos a unificar criterios porque Fernanda y Kevin hicieron la parte de ficha conmigo, pero las demás chicas no. Así que vamos a unir criterios con esto. ¿Ya? Ficha clínica en cirugía oral. La ficha clínica es algo universal. Ya debería ser muy parecido en su estructura a todas las áreas, pero cada especialidad le agrega una parte más que tiene que ver con su especialidad. Por ejemplo, los de endodoncia le agregan el tema de cuánto mide el conducto, qué maestro ocuparon, ¿cierto? Las otras áreas médicas también, cada uno tiene la parte específica de cada área que tiene que agregarle. ¿Ya? Por eso vamos a ver hoy día de cirugía oral. ¿Ya? Aprendizaje esperado, describen el vocabulario semiológico básico y procedimientos utilizados en la elaboración de historia clínica en la práctica odontológica, ejecutan la confección de una ficha en casos de simulación y reconocen la importancia del trabajo en equipo y la relación odontólogo-paciente en la aplicación de técnicas quirúrgicas. Importante sobre reconocer la importancia del trabajo en equipo es saber que aunque el paciente llegue a nosotros, es importante saber que podemos derivarlo o hacer interconsultas con distintas especialidades, ya sean odontológicas o ya sean del área médica. Características de la ficha clínica: confidencial, ya solamente, recuerden que solamente tiene acceso a esa ficha la persona y el tratante, que actúan como un cuidador de la ficha, igual que el establecimiento, ¿ya? Pero la ficha no le pertenece al hospital, a la clínica, al consultorio, le pertenece a la persona. O sea, una persona pudiese pedir su ficha y estaría en todo su derecho de hacerlo, ¿ya? Pero la persona, no puede venir el hermano, el papá, el pololo, el cónyuge tiene que venir con un permiso, ¿ya? O cualquier otra persona tiene que venir con un permiso. Los demás tienen, solamente la persona tiene acceso a la ficha clínica, ¿ya? Y el tratante bajo su periodo de ser el tratante, ¿ya? No es que yo hoy día, por ser dentista, yo voy a cualquier consultorio, busco la ficha de un paciente y tengo acceso a eso. No, solamente el profesional de la salud que está tratando a ese paciente, ¿ya? Y en el momento en que está tratando a ese paciente. Segura, disponible, la disponibilidad de la ficha tiene que ser 10 años, ¿ya? O sea, yo dejé de atender a un paciente, yo sé que se cambió de consultorio, que se cambió de clínica, se cambió de ciudad, pero su ficha tiene que estar disponible durante 10 años. Ya única, y esto es súper importante, porque a veces en lugares donde el paciente tiene distintos accesos a salud, por ejemplo en un hospital o en una clínica, eh, el paciente debe tener una sola ficha, donde se vayan añadiendo los tratamientos de cada uno de los especialistas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que conversábamos que en la evolución se van agregando cosas? Ya. Es por eso que es necesario que sea una sola ficha, no que el paciente vaya a distintas áreas y le hicieron la ficha allá, en cardiología, le hicieron la ficha de odontología, le hicieron la ficha de acá, allá, porque al final el paciente va a llegar un día de urgencia y ¿dónde buscamos sus antecedentes? Si están repartidos en la ficha de todos los profesionales que lo atendieron, ya, entonces tiene que ser una sola ficha con su antecedente, con su motivo de consulta por la que llegó la primera vez, y de ahí en adelante se van añadiendo nuevos antecedentes, ¿ya? Y las alertas médicas tienen que estar en la parte inicial de la ficha. Ahora con la ficha electrónica es mucho más fácil porque en rojito aparece al tiro la alerta médica, ¿ya? Y uno va viendo las evoluciones y todo es un poquito más rápido, ¿ya? Pero si es que trabajamos en un lugar donde hay ficha de papel, que aún en la mayoría de los casos, tenemos que tener en consideración que tiene que ser una sola ficha y nosotros vamos agregando, ¿ya? Y legible, lo mismo, o sea, tiene que ser una letra entendible para toda la persona que vaya a tener acceso a ella, o sea, si pasara algún problema legal, un abogado,
un juez, ¿cierto? No solamente que la podamos entender el que la escribió, tiene que ser con una letra que cualquier persona pudiese entender. Requisitos: veracidad, exactitud, rigor técnico de los registros, ya todo esto hace énfasis a que no pueden ser cosas al voleo, sino que tiene que ser cosas reales que hayan escrito con una terminología técnica o semiológica. No podemos utilizar el paciente tiene la hinchazón o el paciente tiene una apostemia. Tenemos que usar un lenguaje semiológico, ¿ya? Que tanto lo pueda entender una persona que vive en el norte de Chile y una persona que vive en el sur de Chile. Porque acá en el norte le dicen de una forma a los abscesos y allá en el sur los viejitos le dicen de otra forma a los abscesos, ¿ya? Entonces es importante que nosotros podamos utilizar un lenguaje técnico para que el dentista de cualquier parte del mundo pueda leer esta ficha clínica, ¿ya? Identificación del profesional y coetaneidad de los registros, tiene que estar la fecha y todo lo que podamos encontrar en el paciente en esa fecha, ¿ya? No que vaya todo desordenado en cuanto a la temporalidad de los eventos. Partes de la ficha, esto ya lo sabemos de memoria, ¿ya? Anamnesis o interrogatorio, que es la parte que hacemos con los ojos cerrados. Ficha, o sea, examen físico, exámenes complementarios, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, evolución y finalmente epicrisis, ya cuando ya damos al paciente de alta. Repaso. Anamnesis próxima, ya vamos a tener lo principal, que es el motivo de consulta o molestia principal del paciente. Sigue siendo el dolor el motivo principal de consulta de los pacientes, y por eso es necesario que en la evolución de la molestia podamos clasificar el dolor que el paciente presenta, y vamos a utilizar la sigla ILI-DICEF para poder hacer la clasificación. Pero también hoy día tenemos un tipo de paciente diferente al que teníamos tal vez hace 5 o 10 años para atrás, que preguntan mucho por estética, que están buscando pacientes tener, no solamente no tener dolor en su boca, sino que se vea bonito, ¿cierto? Entonces van a haber pacientes que van a preguntar, doctor, cuando chico se me cayó un diente y ahora tengo un hoyito acá, entonces me gustaría ver un implante o una prótesis, ver las opciones que hay. ¿Ya? Entonces todo eso tienen que ponerlo, por ejemplo, motivo de la consulta, paciente consulta por espacio, por diente perdido hace 20 años, y ahí en la evolución de la molestia ponemos el año en que se perdió el diente, si es que se hizo o no el tratamiento completo, o si es que tal vez tiene un diente fracturado, entonces le queda ahí la raíz del diente, y sectorizarlo. Nunca poner le duele el diente 8, el 9, el 4.5, el 2.3, no, siempre sectorizarlo, o sea, dolor o fractura dentaria o movilidad dentaria en el sector antero superior de la boca, sector póstero superior de la boca, antero inferior, posterior inferior, derecha o izquierda, ya, eso es importante. Porque si nosotros vemos lo que el paciente nos está diciendo, nos dice, doctor, me duele este diente, y nosotros le ponemos la ficha que al paciente le duele el diente 7, yo me estoy casando con lo que el paciente me está diciendo, y uno al hacer el examen físico se da cuenta que el que le duele no es el diente 7, que el que le duele es el diente 8 o el diente 6, que ese es el que está como patología, pero el paciente identifica ese otro diente como el de dolor, y la anamnesis debe ser un interrogatorio, donde yo le pregunto dónde le duele, cuándo empezó, etc. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No. 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 Ya, súper. El ILI-DICEF, repaso entonces, para poder hacer la evolución de la molestia. Inicio, ¿cuándo comenzó el dolor? Localización, ¿dónde le duele? Con estas preguntas nosotros podríamos llegar a completar la anamnesis y poder, solo con la anamnesis, poder desarrollar casi 50% del diagnóstico. ¿Ya? Por eso es que es súper importante que preguntemos todo: inicio, localización, intensidad, duración del dolor, irradiación, ya, carácter. Y ahí tienen que buscar ustedes y repasar los tipos de dolor, ya, si es pulsátil, punzante, terebrante, quemante, lancinante, ya, si alguna de las cosas que yo dije no se recuerdan, echen una repasada a la semiología, ya. Evolución, si ha cambiado la sintomatología en el tiempo, la frecuencia, si es un dolor que viene y va,
un dolor que viene varias veces en el día o solamente duele en la noche, ¿ya? Y factores atenuantes y agravantes. Es importante que el paciente pueda decir, yo asocio a que me pasó esto cuando me acuesto, cuando me paro rápido, cuando inspiro muy fuerte o cuando estoy en zonas muy heladas. Esas cosas me duele menos cuando tomo sopa caliente. ¿Ya? Esas cosas tienen que pesquisarlas, no solamente pensando en que el paciente tenga una patología dentaria, sino que pueda tener alguna otra patología en la mucosa, que pueda presentar algún aumento de volumen, ¿cierto? Que pueda presentar alguna manchita, cualquier cosa, nosotros tenemos que preguntarle a qué lo asocia, o cuándo el dolor o la patología que está presentando, la lesión que está presentando, se agrava más o se atenúa más. ¿Ya? Anamnesis remota, donde al paciente le preguntamos todos sus antecedentes, pero que no tienen que ver con el motivo de consulta, ¿ya? Las cosas que le pasaron antes, o sus tratamientos que tiene de forma crónica. Todo lo que es crónico tiene que ir a la anamnesis remota, ¿ya? Y qué es importante preguntarle qué es lo que tiene, pero también pesquisar desde cuándo lo tiene, el tratamiento que realiza para eso y cómo está en la actualidad. ¿Está de alta? O por ejemplo, paciente asmático, paciente epiléptico, preguntarle, súper importante, ¿cuándo fue su última crisis? ¿Ya? Súper importante poner eso. Si el paciente dice, no, sabe que tuvo un accidente y me operaron, ya, ¿cuándo fue eso? Después de eso, ¿le dieron alguna indicación? Eso es importante. ¿Y qué le hicieron? ¿Le pusieron placa o solamente lo dejaron y la fractura se redujo y el paciente cicatrizó así, etcétera? ¿Ya? O a raíz de algún accidente que tuvo, el paciente se mantiene tomando anticoagulante, todo eso es importante que lo podamos registrar. Examen físico, se va a dividir en examen físico general y segmentario. Ya recordar que ya en esta parte, lo de atrás de la anamnesis es lo que el paciente me relata. El examen físico es lo que yo puedo pesquisar con mis sentidos, ya lo que el profesional pesquisa, no lo que el paciente me cuenta. Hay muchas cosas que el paciente se acuerda cuando nosotros ya lo estamos revisando. Ya, por ejemplo, lo estamos revisando y le encontramos una cicatriz. Oye, ¿cuándo le pasó esto? Ah, no, que tuvo un accidente y se me volaron 3 dientes. Y se acordó el paciente cuando le preguntamos por la cicatriz. ¿Ya? Y ahí volvemos a la anamnesis, escribimos la anamnesis aparte y seguimos con el examen físico. Entonces ponemos en el examen físico general que el paciente, no sé, cojea, que el paciente no tiene un estado, depende de su estado físico. Por ejemplo, el paciente llegó es atáxico, tiene problemas de habla, ¿ya? Y en el examen físico segmentario vamos a ver lo extraoral. Recuerden siempre fijarse en las simetrías, ya como el paciente vemos acá, vemos que el paciente no es simétrico, ¿cierto? Eso es importante preguntarle. Hay pacientes que son simétricos, simplemente no trabajar con hambre, o simplemente el equipo que de lado, eso para tratar de pensar es normalmente lo que no es normal. Hay pacientes que no son iguales, deberían acumular, ¿ya? Y no son malos, ningún problema ahí. Y el examen oral, ser bien esto y pesquisar todo, ya no solamente el líquido del paciente, sino que la leva, o el vestibulo, o el ácido, y finalmente no a los demás. Eso debe ir al particular. Diagnóstico. Aquí siempre tenemos un poco de conflictos. ¿Por qué diagnóstico pongo? Porque algunos me enseñaron un diagnóstico más antiguo, hay otro diagnóstico ahora. Y el MinSal, ya que por lo que nosotros no deberíamos regir, está desactualizado porque su última actualización acerca de las urgencias, si no me equivoco, fue el 2011. 2011-2014. Entonces, en ese manual, o en esa guía clínica, el MinSal utiliza los diagnósticos, primero que todo, los diagnósticos culpables de la sociedad de endo, de la sociedad de endodoncia, pero utiliza lo de la sociedad de endodoncia antiguamente, porque la sociedad de endodoncia renovó o actualizó sus diagnósticos. Entonces, por lo mismo, hoy día creo que es más válido que ocupemos los diagnósticos culpables, los de la sociedad de endodoncia actualizados, ¿ya? Donde aparece la periodontitis apical, ¿cierto? Los estadios de los distintos abscesos. Y el problema es que la sociedad de endodoncia llega solamente hasta el acceso, ¿cierto? Ya no contempla la celulitis, los limones. Entonces, en ese sentido, podemos irnos a los diagnósticos que aparecen en el MinSal, ¿cierto? Y poder clasificar ese tipo de infección. Y en los periodontales, utilizar la operación de prevención, pero si estamos en cirugía y ustedes ponen que el paciente tiene enfermedad periodontal sin especificar qué tipo, ¿ya? No estaría mal, porque si no tendríamos que estudiar, si especificar la enfermedad periodontal del paciente, por lo tanto podemos perfectamente poner enfermedad periodontal, ¿ya? En el sector temporal es lo mismo, bueno, hacer nuestra mandíbula, derivación al especialista en DTM. ¿Ya? Es necesario que hagamos el diagnóstico exhaustivo de las otras especialidades, si no nos compete o si no lo que vamos a hacer en cirugía, ¿cierto? Estando nosotros en la clínica particular o ya cuando no estamos sectorizados por un ramo o por una especialidad, podemos hacer el diagnóstico completo, ¿ya? Si nosotros vamos a hacer ese paciente, si no, le vamos a peroncita, no podemos ponerle el peroncita para hacer el diagnóstico completo, o nosotros hemos adelantado el diagnóstico, ¿ya? ¿No hemos dado eso? No, no, no. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver al paciente más joven que vemos, nuestra neurología, y vamos a hacer una ficha clínica, ¿ya? Ficha clínica completa, desde la identificación del paciente hasta su tratamiento y finalmente su epílisis, ¿ya? Porque vamos a simular cada uno de los pacientes, ¿ya? No le el nombre de todo, ni dónde viene, ni ya. Ustedes pueden meter su paciente, lo que sí interesa es que la anamnesis pueda utilizar lo más probable que van a encontrar en este paciente, ¿ya? El examen físico tiene que ir detallado todas las características que presentan estos pacientes, ¿ya? Todo el tipo de tiene ciertas características tanto intraorales, extraorales, en sus presentaciones, en el examen físico, los frontales, ¿ya? Por lo tanto, todo eso tiene que ir como si estuviera simulando a un paciente, ¿ya? En los exámenes complementarios, primero de todo van a ver los exámenes que van a solicitar,
van a hacer un diagnóstico, puede ser muy específico, o luego van a poner los resultados de los exámenes que ustedes pidieron. Más o menos cómo debería estar en el tiempo un paciente diabético, el paciente con insuficiencia renal, qué valores más o menos necesitan. Ya. Es que se me está quedando pegada, no sé si no lo soy. ¿Lo dan cuenta? Sí. Se ve un poco pegada, pero sí que está todo lo que habla. Ya. ¿Cuál tiene que Sí, a ver si la estoy bien. Ya, lo importante es que usted va a enseñar al paciente con todas las características que presentan tanto intraorales como extraorales este tipo de paciente, ya, y cada uno de cada uno tiene características específicas, ya, algunas medicinas neumónicos, ya, y otros van a tener características que lo podrían encontrar tanto en ese paciente como en otro tipo de paciente, ya. Los exámenes complementarios los que se necesitarían y los probables resultados que podrían encontrar en este tipo de paciente, vamos a ver lo que se enseñar. Y el diagnóstico de la patología que tenemos pusieron en el motivo de consulta, y finalmente el tratamiento. Y el tratamiento creo que me da un tratamiento diferencial. Por ejemplo, el tratamiento que hoy, si el paciente tiene urgencia, y si el paciente quiere terminar su resultado de examen para el paciente de hoy con el tratamiento, o si el tratamiento conservador y de ecuación solución, de paciente que se empezó, y luego importante y la brindar al paciente ahora del cuerpo. ¿Ya se entiende? ¿Ya? Entonces, la paciente le voy a escribir para que lo puedan hacer. ¿Ya? Ese es el las controles a las 11:59. ¿Ya? Ya. Ya, chicos, ¿quedan con alguna duda? ¿El Kevin dice? No, creo que la sí está para su pero algo nuevo que me Ya, pero tiene unos cositas, sí que voy a empezar a ver si de alguien se quiere dar una tía. Sí, pero voy a decir la dosis, todas las cosas que en la receta. Sí, la receta, la de... Sí, pero es que con más problemas, a mí me pasó un que no me agradaba en el tubo. Ya, para ver. Excelente. pero el que tengo es que uno no todavía no hace nada. No, pero si la posición es está, sí, o sea, cuatro, por ejemplo, ese día que es la sociedad de la ciencia, ustedes en primera fase, la fecha, o sea, los exámenes que simulan que le van a tomar ese día o tienen exámenes de otros días, el tratamiento que van a hacer, por ejemplo, exodoncia de diente tanto, la anestesia que ocuparon, si es que es necesario para ese caso determinar la anestesia que ocuparon, ¿ya? Porque si un paciente sano, generalmente no se pone. Si un paciente sano, que no tiene ninguna patología, que el diente no tuvo ninguna complicación, generalmente no se pone cuánta anestesia le puse, ¿ya? Pero si un paciente con patología, que es importante saber cuánto le puse, ahí sí lo podemos escribir, ¿ya? Y también todas las características, o sea, todo el detalle de la evolución del tratamiento que yo realicé, ¿ya? Del tratamiento que nosotros realizamos. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Ya, entonces quedo a la espera de las tareas y si tienen alguna duda, me lo pueden mandar por correo, ¿ya? Importante, súper importante, busquen este tipo de pacientes, busquen información clínica de estos pacientes, las manifestaciones orales de estos pacientes y lo más común por lo que ellos consultan en la consulta odontológica. Ya. ¿Ya? Ya, doctora. Ya, chicos, si no tienen ninguna otra duda, entonces a trabajar. Ya. ¿Ya? Nos vemos. Adiós. Chao. 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 Chao, cuídense. Igual. Chao. Chao. Chao.